Bueno, estamos de regreso y esta etapa creo que es importante, tiene que ver con la crisis institucional que se está viviendo y todo lo que se ha hablado en el tema precisamente de la Constitución de la República y algunos artículos. Bueno, veamos, los episodios de manifestaciones públicas que hemos estado viendo pueden ser considerados, doctor Valdivieso, como el génesis, el inicio de una insurrección. No, yo creo que las condiciones no están dadas para eso. Además, yo creo que ya comentábamos antes, fuera de cámara, ¿verdad?, que ya los parámetros los fijó, aunque si bien es cierto, las medidas cautelares que ha emitido la sala y el hecho de admitir una demanda no implica que la sentencia vaya a ser estimatoria, ¿verdad?, pero te dice más o menos el rumbo, ¿verdad? Y en esto tal vez yo difiero con Jaime, no sé cuál es su posición, pero yo siempre he sido consecuente con mi forma de ver desde la sala anterior, ¿verdad? Yo sé que hay varios métodos de interpretación de la Constitución, ¿verdad? Yo particularmente nunca he sido del criterio de interpretar la Constitución, sino que interpreto la ley secundaria para ver si eso no riñe con el texto constitucional. Pero yo sé que existen otros métodos, ¿verdad?, para interpretarla. De hecho, la sala en la resolución establece 3 formas, ¿verdad? En el caso específico del 167 establece el literal, el histórico y el extensivo. Vamos a ver por cuál se decantan al final, claro, porque hasta ahorita no han dicho absolutamente nada. Yo sí creo que la sala debió haber actuado antes de que los sucesos se dieran. Creo que esa es una deuda que deben de entender, que la sala está precisamente para ser preventiva a las situaciones. Y bueno, al final, gracias a Dios, se decantaron. Se da una resolución, pero se da tardía, ¿verdad? Correcto. Ya se han desarrollado los acontecimientos. Los acontecimientos, porque tú sabes, tú que sos constitucionalista, que ya no había objeto pero hay una crítica constitucional, porque sí, era la convocatoria. Pero hay una crítica a la sala, y es que cómo la sala puede por medio de una resolución impedir que el pueblo se manifieste, o que el pueblo por medio de lo que establece el artículo 87 de la Constitución, que tiene derecho a la insurrección. Yo creo que ahí está el objeto de toda la discusión, dado que el presidente escribió un Twitter donde convocaba a la gente a manifestarse y hacer efectivo el artículo 87 de la Constitución, que por cierto, parte de la resolución que emite la Sala de lo Constitucional les dice: déjese sin efecto ese Twitter que el presidente puso con respecto al llamado a la insurrección. Eso sí, sobre eso sí no se manifestó la sala, pero con los otros puntos sí. Digo esto porque para que haya un derecho a la insurrección debe de haber una alteración al orden constitucional establecido, pero un préstamo o la no aprobación de un préstamo no te altera absolutamente en nada el orden constitucional. Digo esto porque aquí se ha hecho creer que, y hay que prestarle atención a esto, Josué, porque aquí se ha hecho creer que el defender la democracia, el defender el Estado de Derecho y el defender la norma constitucional es estar a favor de los corruptos 84 diputados. Pero no es así, no es así. Los principios se deben de defender. ¿En qué casos entonces aplica única y exclusivamente la insurrección? Ojo, este es un derecho del pueblo, no de ningún funcionario. Dejemos bien claro ese tema. El presidente solo déjame terminar. Solo una acotación. El presidente dijo, y se recuerda usted que en ese discurso que dio en las afueras de la Asamblea Legislativa, dijo que él no se iba a interponer entre el pueblo y las decisiones y el artículo 87. Esas fueron las palabras del presidente. Pero no me voy a interponer entre ustedes y el artículo 87, refiriéndose específicamente al tema de la insurrección. Sí, pero él ya había hecho un llamado por medio del Twitter. Hasta mandaron a hacer una camiseta. 87 ya. Tú lo vistes a un señor que creo que habla ahí en Facebook Live.
llamando al pueblo a la insurrección. Pero ¿en qué caso se da la insurrección? Es que ahí tenés que irte a la norma, lo que dice la norma. Dice que la insurrección es un derecho del pueblo. Cuando el con el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado. Cuando se ha violentado el sistema o forma de gobierno. ¿Cuál es el sistema o forma de gobierno? Democrático, republicano y representativo. ¿Un préstamo te invoca estos 3 puntos? No. Segundo aspecto que podés invocar la insurrección, por la grave violación a los principios o a los derechos consagrados en esta Constitución. ¿Cuáles son los principios consagrados? Artículo 1 de la Constitución. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de las actividades del Estado y lo reconoce desde el momento de la concepción. Es el primer derecho, la vida. Segundo, libertad de expresión, libertad sindical, libertad de tránsito. Esos son tus derechos consagrados. Ahora, lo que sí pudo haber hecho el presidente, y creo yo que aquí es donde está el meollo del asunto, es rodearse de buenos constitucionalistas, y yo creo que los tiene. Creo que el presidente tiene personas muy capaces en derecho constitucional, y hacer un análisis jurídico completo, y determinar por qué el préstamo es importante en el tema de la seguridad nacional, y conectarlo, que esto es importante, y por lo tanto podría considerarse un interés de la República. Esto es lo que tenía que hacer el presidente. Por eso, pero digo, el tema de la seguridad, el tema de la violencia, la criminalidad, el tema de las pandillas, el tema de el desangramiento, las extorsiones, y ese no es un tema de interés nacional. No? Es que vámonos. No. Vamos a ver, Jaime habló del artículo 87, que es la insurrección, pero esto tiene a su base otro. Sí, el problema 167. que exactamente. El artículo 167, cuando el presidente convoca al Consejo, a una asamblea legislativa extraordinaria porque considera... Es que ese es el primer error. La facultad la tiene el presidente de convocar extraordinariamente, no a una sesión extraordinaria, que es distinto. Sí, extraordinariamente a la asamblea legislativa, no a una sesión extraordinaria. Sí, pero le puso coma, cuando los intereses de la República así lo demanden. O sea, nadie, y aquí yo quiero ser muy claro, ¿verdad? Es decir, para mí el presidente tiene la facultad de poder convocar extraordinariamente, siempre y cuando la causal por la cual convoca extraordinariamente. Y la causal era el tema era hacerlo. Pero ¿quién califica? Pero ¿quién califica de que eso es de interés de la nación? En mi criterio, lógicamente lo califica quien convoca. No lo va a calificar a quienes convoca. Esos son de los puntos a discutir. Entonces, sin embargo, la Asamblea dijo, para mí eso no es extraordinario. Pero de eso, yo sí creo que el presidente tenía la facultad constitucional para convocar, ¿verdad? Porque había valorado que esa causal, a criterio del presidente, del Consejo de Ministros, porque no es facultad del presidente, del Consejo de Ministros, ¿me entendés? Era un interés público. ¿Equivocado o no? Esa fue. Ojalá que el acuerdo del Consejo de Ministros haya fundamentado, haya razonado en qué consiste, dijéramos, la convocatoria extraordinaria, y que esos intereses, a juicio del Consejo de Ministros, reúnen los perfiles para eso. Ahora, por eso decía, porque si el presidente tiene las facultades, ¿quién define cuál es un tema de interés nacional? Ahorita voy. Aquí va. Yo ya te di mi opinión. ¿Quién define? Para mí él. ¿Él lo define? Claro, y no él lo califica, pues. Yo coincido con lo que dice Julio. Si es que la Constitución se escribió para que los órganos trabajaran conjuntamente, no para que uno se suba sobre el otro. Es más, los 3 presidentes sentados en su silla tienen el mismo poder. Pero es que hay algunos que han estado diciendo por ahí, y digo, que ese artículo de la Constitución está desfasado, porque ese pero esa es otra cosa. Sí, lo que pasa es que dicen que ese artículo de la Constitución dicen, cuando la Asamblea Legislativa tenía periodos largos de... Esa es la parte histórica, pero entonces cambiarlo. Si no te gusta, cambiarlo, pero mientras esté ahí... sigue ahí. El presidente tiene la facultad, ya dice usted. Sí, pero escúchame. ¿Sabes qué significa facultad? Que es facultativo, no imperativo. O sea, primero definamos eso. Y a cualquier alumno de Derecho se le enseña eso.
que es facultativo y que es imperativo. El artículo está diseñado, dice corresponde, eso es facultativo. Pero cuando te dice es obligatorio que la asamblea acuda, eso es taxativo, ya no lo puedes mover, pero la norma no lo dice. Dice corresponde al Consejo de Ministros. O sea que los diputados pueden o no ir. Exactamente, exactamente, porque los diputados... O sea que los diputados pueden acatar o no esa petición del presidente. De acuerdo, así es. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque los diputados... Pero el presidente... Déjame terminar la idea. Si no me dejas terminar la idea, no me vas a entender lo que yo quiero decir. Los diputados tienen un mandato que se deben al pueblo, no al partido. Artículo 125 de la Constitución dice que no están ligados a ningún mandato imperativo. Por lo menos teóricamente. Pero ¿por qué el presidente? Por lo menos teóricamente. Ahí voy. Lo que le quería preguntar, ¿de dónde saca entonces el presidente que están obligados a ir? Es que esa es la situación, que el presidente debió reunirse con los mejores constitucionalistas para que le dieran una luz de interpretación sobre este artículo en particular. ¿Por qué? Porque esto está bien fácil de entender. Él sí tiene la facultad. Ahora, lo que tiene que determinar es, número 1, la extraordinariedad. Número 2, el interés de la República. Ojo, un préstamo per se no necesariamente es un interés de la República. ¿Y para qué va a ser utilizado el préstamo? No es el interés de la República. Ojo. Es que ese es el trabajo que debió haber hecho el presidente. Es lo que te está explicando Julio. Ahora, ojo, quiero aclarar. Cuando te vas a las cintas magnetofónicas, que yo he tenido la oportunidad de verlas, porque fui a la asamblea, las discusiones de creación de ese artículo, ese es tu contexto histórico. Para poder entender qué quiso decir el legislador con eso. Corresponde al Consejo de Ministros convocar a sesión extraordinaria cuando el interés de la República así lo demande. ¿Cuál era el contexto? La extraordinariedad tiene que ver con todo aquello que la Constitución no previó, pero un préstamo ya está previsto. Artículo 148. Léelo, por favor, Julio, de la Constitución. No, por eso, solo déjame terminar. ¿Qué es lo que no está previsto en la Constitución? Un desastre, una catástrofe, un terremoto, un maremoto. Eso es lo que no está previsto. Eso se te vuelve un interés de la República. No, pero es decir, el presidente tiene la facultad, dicen ustedes, de poder hacerlo. Claro. Debe de justificar por qué lo va a hacer. Exacto. Y en tercer lugar, no hablemos del préstamo, hablemos de para qué va a ser utilizado el préstamo. Pero ya te y dice eso no es de interés nacional. Es que ya te lo dice la Constitución en qué momento se va a dar el préstamo. Mira, el 148. Corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al órgano ejecutivo para que contraten préstitos voluntarios dentro o fuera de la República. Aquí está. Si ya está previsto, ¿por qué vas a pedir un artículo que ya te dice la ley dónde está previsto? Pero aquí estamos sujetos a una interpretación de una forma y de otra. ¿Verdad? Yo sigo creyendo... Hay quienes no piensan como Jaime, sí, de acuerdo. ¿Verdad? Hay gente que piensa mucho también como... Y hay otros que sí comparten. Como Jaime. Yo sí creo de que el kit de la cuestión está aquí, es cómo razonó el Consejo de Ministros para convocar a esta parte de esta. Ese es fundamental para que ahora lo conecte con la decisión que toma, porque no es el presidente, es el Consejo de Ministros como tal. Y yo creo que cuando la sala se pronuncia con las 2 medidas cautelares que ha dado, ¿verdad? Ojalá resuelva el fondo para poder eliminar cualquier duda en cuanto a la interpretación que le están dando al 167. Pregunto, ¿te gusta la resolución de la sala? ¿A mí? ¿La medida cautelar? No, es decir, como medida cautelar lo que estaba tratando de poner en mi criterio... Que no previno nada, ¿eh? No predijo nada. Para mí, yo creo que la sala debió haberse pronunciado el sábado mismo y hubiera evitado muchas de las cosas que están ahí. Si aquí hemos tenido sentencias expresas en menos de 24 horas. Ojalá, pero por lo menos paró la discusión entre 2 órganos en esto. Ojalá que la sentencia definitiva establezca los parámetros del alcance del 167, que entre al fondo, que califique en realidad si lo... Y no sé si lo vaya a hacer, pero es que lo debe de hacer. Es que ya es que lo debe. Es posible que lo haga ambiguamente, también, vean.
Pero entonces no salimos de nada y seguimos interpretando la Constitución según mi conveniencia. Ahora, y ahí no le corresponde a la Asamblea Legislativa hacer una interpretación de eso. No. La Asamblea solo puede interpretar la ley, más no la Constitución. El artículo 174 de la Constitución te dice que el único que va a interpretar la norma constitucional es la sala. Sí, pero yo creo, Jaime, que lo que dice el doctor es cierto. Están obligados ahora a hacerlo. ¿Por qué? Porque ha quedado todavía en el ambiente el tema. Vaya, porque fíjate dónde vamos. Sí tiene las facultades del presidente de convocar. Debe con su consejo de ministros, del que es parte, debe de razonar por qué los está llamando. Claro. Pero lo que ha quedado en el ambiente, ahí está el tema, es si esto que ha justificado el presidente es una razón de interés nacional. Correcto. Entonces, ahí no tiene que decir la sala. Interés de la República. Es de interés de la República, por eso. Claro. Lo tiene que definir la sala. Cuando te vas al sustrato, a la base, no es un interés de la República, es un interés del órgano ejecutivo. Y la República la forman los 3 órganos de Estado. Ojo, por eso te está diciendo interés de la República, y la República lo forman los 3 órganos de Estado, y no solo el órgano ejecutivo. Y por ahí creo yo que anda más o menos la diferencia, que es lo que está básicamente pidiendo el presidente versus lo que dice la norma. Mira, lo que dijo, mi temor, y yo quiero ser consecuente con mi forma de pensar que he venido haciendo, porque yo me resisto a que se interprete la Constitución. Tú lo sabes que yo interpreto algo oscuro, algo que no está, dijéramos, claro. El primer principio que nos enseñan a los abogados es la literalidad. ¿Verdad que cuando la ley es clara, ¿para qué la voy a interpretar? Claro. Ese es uno de los principios. El 174 que le da la facultad a la sala es para declarar inconstitucionalidad leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. No pueden declarar inconstitucional la norma constitucional. No se puede. Se puede, hombre. O sea, eso fuera de contexto. Él solo va a interpretar lo que auténticamente quiso decir el legislador. Entonces, ahí es donde yo siento. ¿Y sabes por qué? Y voy a poner el ejemplo clásico del 85. Si vos lees literal, el 85 te dice que el único instrumento, y son así los partidos. Únicos son los partidos. Sin embargo, se interpretó cómo permitieron las candidaturas no partidarias, ¿verdad? Si vos me preguntás a mí, ¿usted comparte que? Por supuesto que comparto que está, pero no era lo que decía la disposición. Sí, lo puedes compartir, pero ¿qué dice la Constitución? Pues la Constitución, eso para mí ha sido siempre, dijéramos, y lo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, no fue por esto. Interesante, porque hay un debate alrededor del 167 ordinal 7. Ojalá nos veamos después de que vean vamos a esperar la sentencia para ver, y ahí volvemos a sentarnos a analizar. Y aclarar, ¿verdad? Que históricamente, si te vas a la historia del derecho constitucional, ahí te dice, justamente esa parte, te dice que esto es para los casos no previstos por esta Constitución. Y te lo dice, desastre natural, catástrofe. Por eso digo de que la sala tiene que plantear los parámetros. Tiene que plantear. Para que ya quede un antecedente. Porque esa es una interpretación de uno, otros tenemos otra interpretación. Ha ocurrido una cosa que yo creo que ustedes la comparten, que es inédita. Nadie había invocado el artículo 167 de la Constitución. Correcto. Eso es interesante. El presidente lo hizo. Y el presidente lo hizo, y no dudo yo que lo hizo asesorado. Con la misma Constitución en la mano los puso con jaque. Exacto. Claro. El presidente simple y sencillamente los puso en jaque. Les puso la espada aquí en la... Exactamente. Ojalá. La Constitución. No sé si tú has visto la resolución del Consejo de Ministros. No he tenido la oportunidad de verla. Porque ojalá que tenga el fundamento, ¿verdad? De la extraordinario de la convocatoria. No a una sesión extraordinaria que la gente lo entendió. Sí. No, él está convocando extraordinariamente a la Asamblea. Porque el reglamento interior de la Asamblea establece 3 tipos de convocatoria, ¿verdad? La ordinaria, la solemne y la extraordinaria, dentro de las cuales está precisamente este caso. Claro, ahora, por eso es que el presidente dijo de que los diputados estaban obligados a ir. Sí, pero lo que pasa es que ahí hay una mala interpretación, no están obligados. Ellos no tienen un mandato imperativo.
Bueno, de hecho convocó un día antes el presidente de la Asamblea Legislativa y no llegaron. Y no llegaron. Tampoco está regulado las sanciones por no asistir, más que la pérdida de dinero. Pero al llamado a hacer pleno, están obligados. Lo que pasa es que la Constitución está pensada en que los órganos, si hay independencia, pero se colaboran. Se pongan de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que no ocurre? ¿Qué es lo que no va a ocurrir? Y en algo que coincidimos con el presidente es que sí se debe de renovar la Asamblea Legislativa. Totalmente. Estoy de acuerdo que él dijo que eran los 84, incluyó los de Ghana también allí, ¿verdad? Sí. Que son unos grandes sinvergüenzas. Digo. Sí. Yo diría, señor presidente, quizás sospechosamente sinvergüenzas, pero no sinvergüenzas. Pausa, regresamos.